Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sin duda ha generado un torbellino de emociones y especulaciones en el universo del entretenimiento. Hoy nos adentraremos en la vida y las recientes declaraciones de una estrella que brilla con luz propia, *** Demir ***. Conocida por su talento innato, su carisma arrollador y esa chispa que la ha convertido en un ícono global, Demet siempre logra capturar nuestra atención. Últimamente la industria del entretenimiento y sus innumerables admiradores han estado en vilo, atentos a cada movimiento y cada rumor sobre su vida personal, y en particular, sobre su supuesta relación con ***Kanyaman ***. Y la noticia que nos trae hoy aquí es, sin duda, un punto de inflexión. Demet Özdemir finalmente ha decidido romper el silencio y compartir su perspectiva. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desentrañar cada matiz de lo que se ha dicho, lo que se ha rumoreado y, lo más importante, lo que ella, con su característica elegancia, ha decidido revelar. Y antes de lanzarnos de lleno a este fascinante laberinto de la vida de las celebridades, les recuerdo, con el mayor de los cariños, que si aún no se han unido a nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para *** suscribirse a nuestro canal ***. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, cercano y que realmente les interese. No se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Como bien saben, Demet Özdemir es una de esas figuras públicas que, a pesar de haber alcanzado una fama que trasciende fronteras, ha mantenido un férreo control sobre los aspectos más íntimos de su vida personal. Este halo de privacidad, lejos de apagar la curiosidad, la ha avivado exponencialmente. Cada uno de sus gestos, cada interacción, cada aparición pública, es analizada con la lupa más precisa por la prensa especializada y sus miles, si no millones, de seguidores esparcidos por cada rincón del planeta. Y como era de esperar, el epicentro de esta intensa atención mediática ha sido, y sigue siendo, su relación, o la supuesta relación, con Can Yaman. Ambos son, sin lugar a dudas, dos de los actores turcos más prominentes y adorados del momento, y la química que desprendían en pantalla, esa conexión que trascendió las grabaciones y se proyectó más allá de la ficción, fue el caldo de cultivo perfecto para alimentar innumerables rumores y anhelos. Sus seguidores más devotos, esos que han acuñado con cariño el término ***Hamet Schip ***, han estado esperando con la respiración contenida una confirmación oficial, o al menos, una aclaración que disipara las nubes de incertidumbre. Durante un largo periodo, tanto Demet como Can optaron por un discreto silencio, respondiendo a las indagaciones de los medios con sonrisas enigmáticas, respuestas evasivas o simplemente ignorando por completo las preguntas sobre su vínculo. Este hermetismo, como les comentaba, abrió las puertas a un sinfín de especulaciones, que si efectivamente eran pareja, que si eran solo buenos amigos con una conexión especial, que si hubo algo en el pasado pero que ya terminó, o que si la prensa simplemente estaba exagerando los hechos. Las teorías eran tan variadas como las propias tramas de sus series, y cada fotografía de paparazzi, cada comentario sutil en redes sociales, era escrutado como si de una pista secreta se tratara. ¿Quién no recuerda esas imágenes de ambos juntos, paseando por las calles de Italia, deslumbrando en alfombras rojas o compartiendo momentos, aparentemente inocentes, en sus plataformas digitales? Sin duda alguna, estas instantáneas alimentaron aún más la llama de la curiosidad y mantuvieron viva la esperanza de sus seguidores más románticos. Pero la espera ha llegado a su fin. Demet Özdemir, en una entrevista que ha causado un auténtico terremoto mediático en Turquía y más allá de sus fronteras, ha decidido abordar directamente estas interrogantes. Y lo que es aún más trascendental, ha puesto las cartas sobre la mesa respecto a su relación con Can Yaman. Y aquí es donde la trama se pone realmente intrigante. Su mensaje central, la clave de todo este asunto, ha sido una contundente petición, ***respeten mi privacidad, ***. Esta entrevista, que se ha convertido en un auténtico bombazo informativo, nos permite adentrarnos en la perspectiva de Demet, comprender su punto de vista y la forma en que ella gestiona la vorágine que rodea su vida. Con su habitual elegancia, su serenidad característica y una claridad envidiable, la actriz explicó que, si bien agradece profundamente el cariño, la admiración y el interés genuino de sus seguidores, es de vital importancia para ella poder mantener ciertos aspectos de su vida personal al margen del foco de atención pública. No se trata de ocultar algo turbio o de mantener secretos, sino de proteger un espacio íntimo, un antuario personal que le permite ser ella misma,
recargar energías y mantener el equilibrio necesario en medio de una carrera tan vertiginosa, demandante y expuesta al escrutinio constante. Demet enfatizó con firmeza pero con delicadeza, que su relación con Can Yaman, sea cual sea la naturaleza o la evolución que esté experimentando en este momento, es un asunto que pertenece única y exclusivamente a ellos dos. No desmiente rotundamente la existencia de una relación pasada o presente, pero tampoco ofrece una confirmación explícita que satisfaga las ansias de algunos. Su enfoque está firmemente anclado en el presente y en el futuro, y en la importancia de vivir estas experiencias vitales sin la presión asfixiante de la mirada pública y las expectativas ajenas. Es un mensaje poderoso, ¿verdad? Un recordatorio contundente de que detrás de los personajes carismáticos y convincentes que vemos brillar en la pantalla, existen personas reales, con sentimientos profundos, necesidades humanas y, sobre todo, un derecho inalienable a la discreción. La actriz reconoció que, como figuras públicas, están inevitablemente bajo un microscopio constante, donde cada detalle es examinado con lupa. Sin embargo, también quiso subrayar la trascendental importancia de trazar una línea clara y definida entre la esfera profesional y la vida personal. La química que ambos comparten en pantalla es innegable, una conexión magnética que precisamente enamoró a tantos y que a menudo dificulta que el público acepte que pueda haber límites en su vida privada. No obstante, Demet parece decidida a marcar esos límites, a establecer un terreno privado donde solo ellos tienen la potestad de decidir qué se comparte y qué se mantiene resguardado. En el transcurso de la entrevista, Demet Özdemir también hizo hincapié en cómo las redes sociales y el torbellino mediático tienen la capacidad, a veces, de magnificar o distorsionar la realidad. Una interacción casual puede ser interpretada como una declaración de amor apasionado, o un simple silencio puede ser leído como una prueba irrefutable de un conflicto. La actriz transmitió la sensación de estar cansada de esta constante presión, de esta interpretación perpetua de sus actos y palabras. Ha elegido, por tanto, la honestidad, pero una honestidad que protege su espacio vital. Ha roto el silencio, sí, pero no de la manera sensacionalista que quizás algunos esperaban. En lugar de ofrecer titulares escandalosos, ha ofrecido una valiosa lección sobre la importancia fundamental de la privacidad en un mundo cada vez más conectado y menos reservado. Pensemos por un instante en esto. ¿Cuántos de nosotros, incluso sin tener la fama de Demet Özdemir, nos hemos sentido invadidos en nuestra privacidad en algún momento de nuestras vidas? Ella, con millones de ojos puestos en cada uno de sus movimientos, está lidiando con esta situación a una escala monumental. Su declaración, trascendiendo la mera respuesta sobre Can Yaman, se erige como un grito por el respeto a la individualidad y al derecho innegociable a la intimidad. Es un recordatorio vital de que el talento, la fama y el reconocimiento mundial no deberían implicar, en ningún caso, la renuncia a la propia vida privada. Lo que resulta especialmente interesante es la forma en que ha abordado esta delicada situación junto a Can Yaman. Si bien no ha entrado en los detalles más íntimos sobre la naturaleza específica de su relación actual, sí ha dejado una puerta abierta a la interpretación al dejar claro que existe un vínculo, una historia compartida, pero que ahora buscan navegar este camino con una mayor cautela y discreción. Esto indudablemente permite que la imaginación de algunos vuele, pero también, y de manera crucial, otorga a la pareja el espacio necesario para decidir cómo desean construir y vivir su relación, lejos del acoso constante de las cámaras y la voracidad de los titulares. Es fundamental recordar, en este punto, que la carrera de Demet Özdemir se encuentra en un momento de apogeo sin precedentes. Ha sido protagonista de producciones que han cosechado un éxito rotundo, ha sido galardonada con prestigiosos premios y su talento es reconocido y admirado a nivel internacional. En medio de esta efervescencia profesional y de este torbellino de oportunidades, es completamente comprensible que desee salvaguardar su vida personal para poder concentrarse plenamente en su arte, en su crecimiento profesional y, sobre todo, en su bienestar. La presión inherente a mantener una relación pública, con todas las expectativas y juicios que esto conlleva, podría convertirse en un obstáculo significativo para su desarrollo y su tranquilidad. La frase ***, respeten mi privacidad, ***, puede interpretarse, además, como un llamado directo a la madurez tanto de los fans como de los propios medios de comunicación. Es un mensaje destinado a inculcar la comprensión de que existe una línea muy fina, a menudo invisible, entre el interés legítimo por conocer la vida de una figura pública y la intromisión invasiva en su esfera más íntima. Demet no ha cerrado la puerta a sus seguidores, ni mucho menos. Lo que ha hecho es pedirles, de manera respetuosa, que la acompañen en su camino,
pero siempre respetando sus propios tiempos, sus propios espacios y sus propias decisiones. Y hablando de Can Yaman, la reacción de él ante estas declaraciones de Demet también es un aspecto digno de mención. Si bien él también ha sido objeto de innumerables preguntas al respecto, su postura ha sido sorprendentemente similar a la de Demet, una adhesión inquebrantable a la discreción y al respeto por la intimidad. Quizás esta sincronía en sus respuestas y actitudes sea una señal clara de que ambos comparten una visión común y madura sobre cómo desean gestionar su relación bajo el implacable ojo público. Entonces, ¿qué significa todo esto para los fervientes seguidores del **Hamed Chip **? Significa, en primera instancia, que la confirmación explícita de una relación amorosa, con todos los detalles jugosos y románticos que algunos anhelaban, probablemente no llegará de inmediato, si es que llega. Pero, y esto es crucial, también significa que Demet Özdemir ha actuado con una sinceridad conmovedora y una valentía admirable al expresar sus necesidades y establecer sus límites. Y eso, en sí mismo, es un gesto de profundo respeto hacia su público. Les está diciendo, de una manera clara y directa, los aprecio, valoro inmensamente su apoyo, pero necesito que comprendan y respeten mis límites personales. Considero que esta situación nos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la forma en que consumimos la información sobre la vida de las celebridades. En nuestra búsqueda constante de entretenimiento, de historias fascinantes y de momentos robados del universo de la fama, a veces podemos olvidar, o incluso ignorar, que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas internas, sus propios desafíos y sus propias necesidades humanas. Demet, con su postura, nos está recordando precisamente esa humanidad compartida. En resumen, lo que Demet Özdemir ha comunicado a través de sus recientes declaraciones es un mensaje potente de madurez, de autoconocimiento y de búsqueda de un equilibrio saludable. Ha roto el silencio en torno a su relación con Can Yaman, pero lo ha hecho de una manera que prioriza su bienestar emocional, su salud mental y su derecho fundamental a la privacidad. Su petición es clara, concisa y resonante, **, respeten mi privacidad, **. Y creo firmemente que es un mensaje que todos podemos y debemos escuchar y aplicar, no solo en el contexto de la vida de las celebridades, sino también en nuestras propias vidas, en nuestras interacciones cotidianas y en nuestra relación con los demás. Ha sido verdaderamente fascinante desgranar esta noticia y reflexionar sobre sus múltiples implicaciones, ¿verdad? Espero sinceramente que esta exploración del tema les haya resultado tan interesante, enriquecedora y reveladora como a mí. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo las recientes y significativas declaraciones de Demet Özdemir, su elocuente petición de respeto a su privacidad y las importantes implicaciones que todo esto tiene para su relación con Can Yaman. Ha sido un tema que ha generado una expectación considerable y al final, nos deja una valiosa lección sobre la importancia de establecer y mantener los límites personales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este contenido y por haber compartido este momento conmigo. Sus comentarios y opiniones son de un valor incalculable para mí y para la comunidad que estamos construyendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades deberían compartir más o menos de su vida privada? ¿Qué les parece la petición de Demet? Anímense a dejar sus reflexiones, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y sobre todo, debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y desean seguir disfrutando de contenido como este, no duden ni un segundo en hacer clic en ese botón de **, me gusta **. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos para que nadie se pierda esta interesante noticia y las reflexiones que hemos compartido. Y por supuesto, si aún no forman parte activa de nuestra comunidad, **, suscríbanse ahora mismo **, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros futuros vídeos. Son ustedes, mis queridos seguidores, quienes hacen que este canal sea posible y lo llenan de vida. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de nuevas historias y reflexiones. Un abrazo enorme y hasta pronto.